El lenguaje puede definirse como un código socialmente compartido o un sistema convencional que sirve para representar conceptos mediante la utilización de símbolos arbitrarios y de combinaciones de estos, que están regidas por reglas. Dicho de otra forma, el lenguaje sería la capacidad que tienen las personas para expresar su pensamiento y comunicarse por medio de un sistema de signos. En cuanto a la definición del pensamiento, resulta algo más complejo encontrar acuerdos entre los autores. Existe tal cantidad de aspectos relacionados con el pensamiento que dar una definición resulta difícil. La relación entre el lenguaje y el pensamiento es que son fundamentales en cada proceso de construcción de desarrollo personal y para establecer relaciones sociales. Una de las principales herramientas para el ser humano es a través del lenguaje desde el entorno social, ayuda a que el individuo interiorice y experimente su pensamiento. Esto no quiere decir que el lenguaje sea estudiado, apartándolo de la memoria, atención, pensamiento, etc., ya que estaremos creando un modelo de personas alejado de cualquier rasgo social. Por el contrario, el ser humano es una criatura social desde el momento en que nace, donde el lenguaje es clave para su relación con los demás y consigo mismo. Según Worf, la teoría que utiliza para explicar el lenguaje es el determinismo. Consiste en considerar el lenguaje como una herramienta que determina nuestro pensamiento. Llegó a su teoría a través de estudios comparando lenguas de distintos países. Así se dio cuenta que sus diferencias de pensamiento estaban marcadas por su lenguaje, el lenguaje determinado del pensamiento. Hay dos versiones de determinismo lingüístico, débil y fuerte. Débil. La lengua de un hablante tiene cierta influencia en la forma que éste conceptualiza y memoriza la realidad, fundamentalmente a nivel semántico. Fuerte. El lenguaje determina totalmente el pensamiento, hasta tal punto de que el lenguaje y pensamiento son el mismo. Skinner. La teoría que utiliza para explicar el lenguaje es el conductismo. Él dice que todas nuestras características son conductas del ser humano y que éste no tiene nada innato a la hora de aprender el lenguaje. Hay que ver el lenguaje como una conducta más a partir de ahí ver cómo se modifica. La conducta verbal se caracteriza porque tiene unos refuerzos. El niño aprende el lenguaje a través del condicionalismo aparente. Los refuerzos modifican esa respuesta. Chomsky, por su parte, nos dice que la teoría que utiliza para explicar el lenguaje es innatismo. Él afirma que todos los seres humanos tenemos unas capacidades innatas que nos permiten desarrollar el lenguaje. Con esta teoría explica lo que le llama a los componentes lingüísticos universales. Él dice que aunque tengamos unas capacidades innatas, hay un periodo crítico para el lenguaje que va desde el nacimiento hasta la pubertad. Piaget nos explica que la teoría que él utilizó para explicar el lenguaje es el constructivismo. Define que el lenguaje hablado tiene dos fases más diferenciadas: egocentrismo y lenguaje social. El egocentrismo todo lo hace hacia su propio yo hasta los 3 años. En esta fase el niño adquiere el lenguaje según sus necesidades y su propio yo. El niño habla de sí mismo y para sí mismo. Una particularidad del lenguaje en esta etapa son los monólogos. Lenguaje social. Es la etapa en la que las relaciones sociales marcan el lenguaje, interaccionan con los iguales y pueden hacer un pensamiento crítico al cabo de un tiempo. Vygotsky nos dice que la teoría que él utiliza para explicar el lenguaje es el enfoque social. Determina que el origen del lenguaje es social, es una herramienta para poder comunicarnos y nos comunicamos para realizar intercambios sociales. Desde este enfoque social también se plantea que el lenguaje es la base del pensamiento. Se concibe el lenguaje como el motor de una serie de desarrollos. Además, matiza diciendo que el lenguaje y el pensamiento tienen orígenes distintos a lo largo del desarrollo que se produce, haciendo cuando va creciendo interconexiones funcionales por las que el pensamiento se hace verbal y el habla racional. Brunner nos explica